Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy martes 14 de mayo, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado en presentar Tu palabra me da vida. Amados hermanos, como ya es de costumbre cada día martes reunirnos en esta plataforma virtual, hoy como siempre delante nuestro está la Sagrada Escritura, que nos guiará al mensaje de este día. Aquí te digo a esta hora que puedes abrir la Sagrada Escritura
en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 primeramente. Amén. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Vamos rápidamente al capítulo 8 de Juan y vamos a ir al versículo 5. Juan 8:32. El capítulo estaba bien, pero el versículo estaba errado. Juan capítulo 8, versículo 32, la Sagrada Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su eterna, poderosa y bendita palabra que hoy nos pone en nuestro corazón en este día, dándole toda honra y gloria a nuestro Señor, porque su palabra es que nos da vida, es la palabra que nos mantiene en esta humilde posición, una posición de que no hay alternativas, que no nos da un estatus mejor, sino que nos hace ser humilde como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre amado, te pido que a esta hora, a través de tu Espíritu Santo y tu Hijo, nos pueda guiar en rectitud, basándonos siempre en la Sagrada Escritura, para llevar el mensaje, tu palabra, que nos da vida a cada uno de los seres humanos que la necesitamos. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Alabado y bendito sea el Señor. Escudriña las Escrituras. Un título como una buena pregunta para cada uno de nosotros. La importancia de leer la Biblia en la vida de un cristiano. Es impresionante la cantidad de personas que no leen su Sagrada Escritura. Incluso cristianos, muchos viven en una religiosidad tan grande que en el momento cuando escuchan, no leen la Sagrada Escritura. Es el único día que escuchan es el día domingo, cuando el pastor da una enseñanza. A raíz de este hecho vamos a tratar este tema en este día. Comencemos con una pregunta. Si no lees la Sagrada Escritura diariamente, ¿cómo sabes que la enseñanza que te está dando tu pastor es totalmente bíblica? ¿O crees en todo lo que él te dice sin verificar contra la Biblia? ¿Sabía que el mismo Jesús advirtió de este peligro en el Evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 24? Su palabra dice: entonces respondió Jesús y le dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es claro, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios.
Por esto mismo, amados hermanos, que afirmó Jesús, es que vemos congregaciones que no son de sana doctrina, llenas de personas que no leen la Sagrada Escritura. ¿Cómo no la leen? Creen todo lo que el pastor dice, aunque lo esté conduciendo por un camino erróneo. Durante mucho tiempo, los cristianos han hablado a sus amigos católicos diciéndoles que no deben creer las señales del Vaticano porque son antibíblicas. Y eso es cierto, pero buena pregunta para nosotros: ¿por qué no aplicamos la misma regla para evaluar lo que nuestro pastor nos dice? En la Sagrada Escritura se llamó noble a los que, una vez dado el mensaje por el apóstol Pablo, fueron a escudriñar las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10. Algo me como que me anuncia, como que presiento al leer este versículo bíblico, como que el mensaje lo hemos dado anteriormente. Pero si es así, todo sea por la gracia de Dios. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es muy claro. Pablo da el mensaje y ellos escudriñan las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía era cierto. Vamos con otra pregunta. ¿Hace usted eso? ¿O lo que diga el pastor es santa palabra para usted? Es nuestra responsabilidad como cristianos escudriñar las Escrituras. No es opcional. Aquí vamos a tocar otro punto. Existen pastores a los que nadie le puede contradecir nada. Porque si alguien le dice con respeto que algo que está enseñando no está conforme a las Escrituras, ellos le responden: sí, no está de acuerdo con lo que yo enseño, váyase. Vea, si a usted le dijeran eso, haga un favor, mejor dicho, hágase un favor a usted mismo. Tome la palabra al pastor y salga de allí. Estos pastores que piensan que son mejores que los apóstoles, y quizás muchos se creen más que el apóstol Pablo, en la Biblia se les llama noble a los que verifican el mensaje. ¿Y tu pastor qué dice? ¿Que te vayas? Sal de ahí
y busca una iglesia donde se pueda hablar sin temor con el pastor sobre algo que te parece no es tan conforme a las Escrituras. En el día de ayer nos tocó las bellas palabras de vida donde expusimos si decretar o decretar, como dije, era bíblico, y no encontramos ningún texto bíblico. Jesús no enseñó a decretar, Jesús lo enseñó a orar. Así que cada uno de estos pastores que en el día de hoy están bajo el mismo punto de vista de esta nueva tendencia, de este nuevo vocabulario que están administrando, quiero encontrar algo en el mensaje: declarar, decretar, reclamar. No acepto un no. ¿Cuánto lenguaje se ocupa en este día que no es bíblico? Así como aquellos pastores que están predicando con este lenguaje y corren a la gente por tratar de corregir, porque podemos tener errores, especialmente cuando memorizamos textos bíblicos y lo damos a conocer sin verificar en la Sagrada Escritura. Podemos tener un error, podemos cambiar el origen, el verbo de la palabra. Vamos con otro punto. El pasaje dice que ellos escudriñaban las Escrituras. Pero, ¿qué es escudriñar? ¿Se nos ha enseñado realmente? ¿Hemos asistido a cursos de discipulado? ¿Nos están guiando nuestros superiores? Me sorprende cuando dice mi padre espiritual. Creo no equivocarme ni errar, pero el único que engendra espiritualmente es Dios. Nosotros podemos enseñar o tenerlos como guías hacia la sana doctrina. Hice esta pregunta: ¿qué es escudriñar? Según el diccionario de la Real Académica Española, escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Si nosotros aplicamos el concepto de escudriñar, tenemos que saber que debemos hacerlo cuidadosamente y buscando las circunstancias. No es solo leer por leer, es hacer una lectura con cuidado para averiguar lo que el pasaje bíblico nos quiere decir. Es examinar cuidadosamente y buscar el concepto delante y el después. La misma Biblia los manda todo a escudriñar las Escrituras. En Juan 5:39, que lo hemos leído al comienzo del mensaje. Veamos lo siguiente, amados hermanos. Y para ir a ver lo siguiente tenemos que ir a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3
al 5. Esta siguiente advertencia está en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliera acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nace envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombre corrupto, de entendimiento y de privado de la libertad, que toma la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Vamos a servirle un poquito de agua. Me había tomado un café anteriormente y tengo la garganta seca. Aleluya. El pasaje es muy claro, amados hermanos. Hay personas que enseñan otras cosas que no están conforme a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo y a su doctrina, que usan las Escrituras como fuentes de ganancia, y el pasaje termina diciendo: apártate de los tales. Así que no es que tú seas rebelde o que tú no aceptes las palabras de tu pastor. Con toda responsabilidad, cada ministro debe tomar la obra que el Señor le ha puesto en sus manos como buenos conductores, porque de ellos tendrán que dar cuenta, no por los ganados, como muchos dicen, sino por los perdidos, por aquel hermano que un día dejó la congregación, pero no tuvo la fuerza suficiente para ir a otra. Si no lee las Escrituras y las escudriña, ¿cómo sabes si alguien enseña o no conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó? Jamás Jesucristo enseñó que deberíamos decretar, como mucho lo declaro sano. Es muy comprometedor esa palabra, porque aquel enfermo se deja llevar por esa declaración que han hecho y puede llegar a un fatal desenlace. Muy bien, ya vimos que es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras, pero algunos se preguntarán: ¿por qué hay tantas personas en la iglesia que aún leyendo la Sagrada Escritura se mantienen en esa iglesia? Tenemos un ejemplo, lo que está sucediendo en Santiago de Chile. No podemos no dejar de señalar cómo es posible que aquel apóstol que ha caído bajo el juicio de Dios, bajo la suciedad del dinero, hay la mitad de toda la congregación que lo apoya. Eso es lo que no me explico. Por eso que he llegado a esta conclusión, para animarte a ser responsable.
el Evangelio no lo menea la amistad. El Evangelio se rige por fe y por respetar la Sagrada Escritura. Como dice, el que desea obispado, sea una persona honorable, que sea marido de una sola mujer. Y a veces no podemos comprender esas situaciones. La respuesta la encontramos en Segunda de Timoteo. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, al capítulo 4, del versículo 3 al 5 nuevamente. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Mire, amados hermanos, de la advertencia que nos hace el apóstol Pablo a Timoteo, y que hoy esta palabra es vigente, porque la palabra de Dios no suscribe, no pasa de época. Somos nosotros que cambiamos el sistema. Somos nosotros que le hemos buscado una mejor interpretación a la palabra. Perdón. Nosotros queremos una traducción latina. Hoy tenemos no sé cuántas versiones bíblicas. Y eso quizás no ha traído mucha confusión. Pero no le echemos la culpa a otro. Somos nosotros los que nos escudriñamos. ¿Qué Biblia usas tú? Yo siempre uso la Reina Valera, traducción del año 1960. Es la misma del 906. Tengo una Biblia que me obsequiaron del 1906, donde estaba escrita no con versículos bíblicos, sino como una carta cuando se envían. Después la han entrado a separar con versículos bíblicos, pero es el mismo contenido. En este pasaje el apóstol Pablo les describe a Timoteo para que sea sobrio, para que cumpla su ministerio, porque dice que habrán maestros que se levantarán, a los cuales muchos escucharán por su comezón de oído, pero por el comezón de oído que de oír evangelio de prosperidad, evangelio de confesión, de arrebatamiento, donde, o mejor dicho, ¿de dónde lo han sacado? Aquellos ministerios de lo que más se habla es de la plata, de una prosperidad y de un evangelio light, o mejor dicho, liviano en español, donde nunca se habla a la gente del arrepentirse, nunca se habla del arrebatamiento de su iglesia, menos se habla del pecado, porque ahí es cuando comienzan a quedar las butacas desocupadas. Cuando se comienza y se lleva un mensaje de santidad,
por el temor a la gente que se asuste y se vaya. No es posible. A tus hijos tú le enseñas, se asusten o no se asusten, pero tú les enseñas disciplina correcta. Como alguien por ahí que dice, cada quien tiene el pastor que merece. En cierta forma es cierto, porque hay personas que aún sabiendo que lo que habla su pastor y lo que está haciendo no es bíblico, lo siguen. Es más, lo defienden quizás a muerte, porque por haber recibido un beneficio tienen un puesto en la iglesia, o simplemente escuchan lo que quieran escuchar. Prefieren oír fábulas que escuchar a alguien que le hable la palabra tal como es, aunque sea dura. Un cristiano debe tener el suficiente conocimiento bíblico para no ser engañado. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Alábalo y glorifícalo. Versículo Segunda de Pedro 3:16, versículo 3, versículo 16 al 18. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, os amados, sabiéndonos de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestras firmezas. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, a quien sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra del apóstol Pedro, escrita para cada uno de nosotros que tenemos oído para escuchar. Así es, debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cómo conocemos más a Jesús? Pues leyendo la palabra de Dios. ¿Sabía que el diablo conoce las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis más que cada uno de nosotros? Es sorprendente, amados hermanos, cuando estudiamos y somos guiados por esta preciosa y hermosa palabra. ¿Cómo llego a esta conclusión? Vamos a ver algo impresionante. Tal vez lo has leído, pero no le has prestado lo suficiente atención. Con que tentó el diablo a Jesús en el desierto. Con el libro de Atalaya de los Testigos de Jehová. Con el Catecismo del Vaticano. Con el libro de los Mormones. Con los escritos de Buda. No. Satanás tentó a Jesús con la escritura bíblica. Mateo 4, vamos rápidamente a Mateo 4, versículos 3 y 4. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este fue el primer momento en que Satanás intentó tentar a Jesús al final de su ayuno de 40 días. El diablo lo tentó diciéndole que él tiene el poder para convertir las piedras en pan, sabiendo que Jesús tenía hambre. Pero Jesús le respondió que escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está en la boca de Dios. Pero, ¿dónde está escrito? Vamos a ir al Antiguo Testamento, al quinto libro de la Biblia, que es Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. ¿Qué nos dice la palabra? Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Impresionante que usó Jesús para defenderse. Un versículo de donde? De la Sagrada Escritura. Nos preguntamos, ¿cómo nos defenderíamos en la tentación si no leemos la Sagrada Escritura? Ahora vemos nuestra afirmación previa. El diablo sabe las Escrituras. Mateo 4, nuevamente, rápidamente al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, 3 y 4, que decía: ahora vemos nuestra afirmación. Previa, el diablo se sabe las Escrituras. 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a los ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no te tropieces con tus pies en piedra. Increíble, hermanos, increíble que Satanás, citando las Escrituras a Jesús para tentarlo. ¿Qué versículo utilizó Satanás? Vamos al Salmo 91. Rápidamente nos movemos y vamos al Salmo 91. Aquí lo tenemos, y al versículo 11 en adelante. Vamos a leer 11 y 12. Pues a tus ángeles mandará acerca de ti, que te guardarán en todo tu camino. En las manos te llevará para que tus pies no tropiecen en piedra. Alábalo y glorifícalo. El diablo utilizó el Salmo 91, versículo 11 y 12. Qué impresionante si tú estuvieras en esa situación y no escudriñas las Escrituras. Probablemente habría dicho: el diablo tiene razón, porque eso aparece en la Biblia, donde es cierto. Y esto pasa con muchos pastores que usan versículos bíblicos aislados para justificar
doctrina falsa, y alguien que no escudriña las Escrituras nunca podrá detestarlo. Por eso escrito está en el Salmo 119. Vamos al Salmo 119. El salmo más largo de todos los salmos, Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. La suma de toda la palabra es verdad. No solo un versículo aislado, no solo un pasaje. Todas las sectas han surgido por usar versículos aislados para formar toda una doctrina, olvidado del resto de las Escrituras. Por esto es que debemos leer todas las Escrituras para que no nos engañemos. ¿Qué usó Jesús para defenderse de esa tentación? ¿Correcto? La Escritura utilizó en los siguientes versículos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Vamos rápidamente al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 6, versículo 16 en esta oportunidad. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como los tentáis en Masá. Amén. Veamos el último intento de tentar a Jesús por parte del diablo. Está en Mateo 4, pero vamos a ir ahora al versículo 8. Mateo 4, versículo 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ello. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoraréis. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Ahora el diablo le ofrece todos los reinos de la tierra. Si Jesús le adoraba acá, vamos a hacer un paréntesis. Jesús no llamó al diablo mentiroso por decir que le daría el reino del mundo. Es decir, los reinos de este mundo son de Satanás. Él tiene la potestad de ello y por eso podía entregarlos. Si leemos las Escrituras, sabemos que hay alguien que si lo aceptará en el anticristo, pero ese es todo otro tema. Lo que queremos dejar claro es que este mundo está en manos del enemigo. Por eso el cristiano vive en una lucha constante contra la tentación. Mientras estemos acá, ¿cómo defendiendo a Jesús? ¿Cómo se defendió Jesús? Con la Sagrada Escritura, amados hermanos. Con la Sagrada Escritura es la que nos da el poder para poder no eludir, derrotar a cada una de nuestras tentaciones. Para que nuestra debilidad se haga presente el poder de Dios. Hoy, al llegar a la conclusión de este día, de tu palabra me da vida, tengo muchos versículos bíblicos al finalizar.
es Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Deuteronomio capítulo 6 versículo 20. Salmo 1 versículo 2. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Apocalipsis 22 versículos 18 y 19. Juan capítulo 15 versículo 15. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Romanos 15 versículo 4. Isaías 55 versículo 9 y Romanos 11 33. Todos aquellos versículos bíblicos debemos escudriñarlo, debemos tenerlo presente en nuestro diario vivir. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Alábalo y glorifícalo. Todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Démonos cuenta, amados hermanos, a llegar a la conclusión que la palabra nos dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy nos podemos dar cuenta que debemos ir bajo este rudimiento de esta palabra. Como dije que en el día anterior había puesto en estas bellas palabras de vida, como inicio del mensaje, leí Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 8, que hoy también me gustaría volvértelo a leer. Gálatas 1 versículo 6 al 8, que lo estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Dios. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amados hermanos, vivimos en un tiempo de crisis. Vivimos en muchos puntos de este mundo donde muchos han sido llamados por su ambición, diría yo, no por nuestro Dios, y han puesto de testigo a Dios de su llamado. Ay, hoy siento ese olor quemando esas almas ahí en el pleno infierno, no teniendo derecho ni a escuchar el juicio, sino han tomado pasaje directamente al infierno. Ya no nos queda otra que ni poder orar por aquellos, porque de nada es válido a esta hora de aquellos que han y que están pervirtiendo el evangelio, esta hermosa palabra. Y la responsabilidad nuestra es
escudriñar la Sagrada Escritura. Si nosotros escudriñamos y conocemos la verdad, nadie podrá engañarlo. Tendremos la gran opción de podernos defender como se defendió nuestro Señor Jesucristo delante del enemigo. Escudriña las Escrituras, amadas hermanas. Escudriñala porque en ellas encontrarás la verdad. Quiero finalizarles leyendo el capítulo 5 del versículo 39 que hemos comenzado, para llegar a la conclusión de este humilde mensaje que nos ayudará a escudriñar las Escrituras, porque a nosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu le decimos gracias al Padre, al Dios eterno, al que nos influye diariamente el Espíritu de vida y que nos da la libertad de poder poner y exponer su palabra para todo aquel que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy, agradecido siempre de nuestro Dios, le damos las gracias por ser su siervo. Ayúdanos, Señor, diariamente a poder ser mejor en nuestra vida como buenos cristianos tuyos, Señor. Condúcenos, Señor, para el rebaño eterno. Danos fuerza para seguir en esta dura carrera, Señor, que tú nos has encomendado. Danos sabiduría y entendimiento para no caer en errores. Y ayúdanos, Señor, para seguir escudriñando tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la guía de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Amados hermanos y amigos, nos llega el momento para retirarnos. Y antes de retirarnos, quiero hacerte la invitación para el jueves 16 de mayo a las 20 horas en vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviar tu petición y así podemos unirlos el jueves 16 a las 20 horas para orar por tu necesidad y por toda aquella necesidad de nuestro prójimo. Está abierta la invitación. Saca tiempo para el Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu amado hermano Marcos Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Que el Señor os bendiga. Y como siempre nos vamos a despedir con una alabanza que la tenemos ya programada, la gran victoria. Amén y amén.